En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia. dirigido por el periodista Abraham Umbarila Saavedra. Cuartillas. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a la emisión número 655 de Cuartillas Radio. Les saludamos los periodistas. Soy la Isabel Carvajal Mario y Abraham Umbarila Saavedra. Les invitamos a escuchar la primera sección. Editorial. El editorial con la presidenta del Zipa, comunicadora social, Karina Torres Puerta. Amigos de Cuartillas Radio, hoy vamos a tratar un tema tan importante como son las características de la espiritualidad en el liderazgo. Uno de ellos son los valores y propósitos interior. El líder se conecta con sus creencias, con sus valores fundamentales, lo que guía sus decisiones y acciones de manera auténtica. Otra de las características son la visión con sentido social y se enfoca en una visión que va más allá de los beneficios financieros, buscando un propósito más profundo y significativo para los empleados. Por tercer motivo, tenemos la intrínseca, inspirada a los equipos a través de la esperanza, la fe y un sentido de misión, fomentando un mayor compromiso y productividad. Valores como el amor, se priorizan valores como el amor altruista, la integridad y la humildad para crear un ambiente de confianza y un apoyo mutuo. Otra de las características son el desarrollo integral, parte importante que busca el crecimiento y el bienestar de los empleados como personas integrales, fomentando su desarrollo y autoconocimiento. Estás escuchando Cuartillas Radio. Yo soy periodista. Estoy con la comunidad. Todos los días. A toda hora. En todas partes. En las tragedias. Y en las celebraciones. Con quienes gozan. Y con quienes sufren. Yo soy periodista. Siempre estoy con la comunidad. Mi comunidad. Cuenta conmigo. Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER. Periodista invitado. El invitado en el día de hoy a Cuartillas Radio es Carlos Julio Castañeda Escobar. Él es comunicador social periodista egresado de la Universidad Los Libertadores en Bogotá. Me acompaña la comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario. Un cordial saludo, Abraham, a nuestros oyentes de Cuartillas Radio y muy especialmente a nuestro invitado de hoy, Carlos Julio. Bienvenido a Cuartillas Radio. Muchas gracias, querida Zoila, y un abrazo para Abraham también, y complacido de estar aquí comunicándome con ustedes. Carlos Julio, ¿por qué eligió la comunicación, el periodismo? Bueno, desde mis comienzos, cuando estaba en primero de bachillerato, incluso en primaria, sentía esa afinidad por contar las cosas con los compañeros. Y en el bachillerato se me incrementó un poco más, digamos, esa espinita, ese gusto por el periodismo. No participaba dentro de los torneos intercolegiales, sino yo hacía como el locutor de los juegos, y se reunía una serie de compañeros, y con otro compañero que hoy en día está trabajando en Caracol, allá en la ciudad de Cartagena. Él hacía los comentarios y yo hacía la narración, y fue empezando ese gusto por el periodismo. Escogí la carrera del periodismo porque creo profundamente en el poder que tiene la palabra. Desde siempre he pensado que
que los seres humanos poseemos un don que nos diferencia del resto de los seres vivos. Es esa la capacidad de comunicarnos, de hablar, de dialogar, de entendernos y de ponernos de acuerdo. Esa capacidad de conocimiento es lo que nos permite construir sociedades, compartir también experiencias y transformar realidades también. Y el periodismo yo lo he encontrado en esa esencia más pura, en la expresión más noble de ese don, digamos, humano, comunicar para comprender, comprender para conectar y esa conexión para transformar. Desde muy pequeño sentí una profunda, ya le comentaba, una profunda curiosidad por lo que pasaba a mi alrededor. No me conformaba con saber lo superficial. Quería entender el porqué de las cosas, las causas y las consecuencias también. Las voces detrás de cada historia. Siempre me ha fascinado observar, escuchar y contar. Con el tiempo comprendí también que esa curiosidad no era siempre una inquietud, sino, digamos, una vocación de buscar la verdad y de compartir con los demás. El periodismo, más que una profesión, es un compromiso con la verdad. Es tener el valor de mirar la realidad de frente y con esas luces y esas sombras también, y decidir contarla tal como es, no con mentiras, no con engaños, no tergiversar. Así son las noticias, tal como es, sin adornos, sin intereses, sin miedo. Es entender que detrás de cada noticia hay seres humanos, hay historias más emocionantes y hay, como lo dije también, hay consecuencias. Escogí esta carrera para ser ese puente entre los hechos y las personas. Por eso escogí esta bella profesión. Qué bonitos conceptos acerca del periodismo y de querer seguir esa apasionante, maravillosa profesión. Muchas gracias. Eso lo vivo permanentemente en cada entrevista, en cada vez que yo salgo de mi casa a decir, hoy tengo que entrevistar a un personaje y trato de sacarle lo mejor. Y lo mejor es la verdad. Así es. Y cuéntenos acerca de su trayectoria en medios de comunicación o en toda esa trayectoria que ha tenido usted en periodismo. Bueno, yo me vine acá a Bogotá, yo soy de Barranquilla. Yo me vine acá a Bogotá con... Yo tenía dos carreras. Una estudiar Derecho, que la estudié en Barranquilla, hice 2 semestres, pero vi que no era lo mío. Me vine aquí a estudiar periodismo y ingresé a laborar en una empresa del Estado que era en ese entonces Cajanal. Cajanal me brindó todo. Yo trabajaba en el día y en la noche estudiaba en la Universidad del Impao. Allá hice mi técnica profesional en periodismo y en esa universidad han salido muy buenos profesionales. Luego obtuve una oportunidad también en la Universidad de los Libertadores, que es del mismo dueño, y ahí hice mi profesionalización. Durante todo ese tiempo que le comento, pues yo he trabajado en diferentes medios de comunicación. En el mismo Cajanal entré en la oficina de prensa. Luego alternando estuve en Todelar, estuve en Radio Capital aquí en la capital de Colombia, que es Bogotá. Estuve haciendo mis prácticas en Olímpica Estéreo, una emisora musical, pero le dije al director que como yo estaba estudiando periodismo, que me permitiera hacer algunas noticas periodísticas, y en un programa de vallenato y de música, que no era lo mío, pero logré a través del director que me dio la oportunidad de meter esa sección de noticias, que era en la mañana en un programa que se llamaba Vallenatos de Oro, me recuerdo. Luego me llamaron para prestar mis
mi trabajo en un noticiero de la Cámara de Representantes, y luego ingresé a una revista que dio mucho de qué hablar aquí en el país, que se llamaba La Otra Verdad. Era de periodismo investigativo, y luego estuve haciendo freelance, y hoy en día estoy como director permanente para Colombia de Prensa Internacional Mercosur. Eso más que todo ha sido, digamos, mi hoja de vida en cuanto al periodismo, a la carrera que yo quiero. Cuéntenos acerca del reconocimiento que recibió últimamente por su labor periodística. Qué bueno recordar eso, porque fue uno de los momentos más maravillosos en mi vida. Ese premio no solamente fue mío, sino al director de Brasil, a Gilson Carmini, también de la Prensa Internacional Mercosur, y ese premio fue micrófono de oro por unas excelentes noticias que hicimos nosotros en México, y que tuvo mucha relevancia en esa ciudad, y nos ganamos el micrófono de oro. Muy contento, lo cuido mucho, porque ha sido mi mayor satisfacción. ¿Qué es lo que más le ha apasionado de la comunicación, del periodismo? Me apasiona, le diría que me apasiona todo. Me apasiona, como le dije, la verdad, me apasiona entrevistar. Es mucho más digamos, que escribir una nota, hacer una entrevista o manejar una cámara. Es una forma de mirar al mundo, me apasiona mucho. Aprender a escuchar, a observar con atención, a preguntarse constantemente por qué las cosas son como son. ¿Qué hay detrás de lo que vemos? Y hay que contar eso. Esta carrera no es para quienes buscan solo un reconocimiento o fama. Es para quienes sienten una verdadera inquietud por comprender a los demás, por contar historias con sentimiento, por ser puente entre las realidades que pocos ven y las personas que necesitan saber, porque es un puente entre eso es lo que quiere dar a entender el personaje, y transmitírselo a esa persona que necesita saber. Es una profesión que se construye día a día con sensibilidad y sobre todo esa ética, que esto es muy importante que tener el periodista, y ese compromiso también. ¿Cuáles son las principales dificultades que ha enfrentado en el ejercicio del periodismo y sobre todo en lo que está ejerciendo actualmente? Bueno, dificultades, de pronto muchas dificultades de novato, porque yo antes, por ejemplo, una anécdota que tengo, es que yo era estudiante aún, y por ese amor que le tengo al periodismo, yo empecé desde segundo semestre en una emisora que aún existe aquí en AM en Bogotá, que se llama Radio K. Entonces me mandaron a cubrir un evento que en esa época estaba de presidente el Ernesto Samper Pizano. Era una cumbre de gobernadores en el Hotel Tequendama. Pero yo, como no tenía esa experiencia de improvisar, sino que todo lo escribía en estos papelitos plegables, y recopilé como unos 40 papelitos de todo el informe, y venía un compañero, abrió la puerta y se me cayeron todos esos papelitos. Dios mío, y no sabía qué hacer y tuve que colgar. Eso fue una de las anécdotas que yo toda la vida me recuerdo, o me acuerdo más que todo. Otra es cuando yo trabajé con la revista La Otra Verdad, que se hacía periodismo investigativo, y en esa época, una época muy, muy dura, digamos, en el periodismo, porque investigábamos mucho tema político, muchas oficinas del gobierno de turno, era el gobierno de Álvaro Uribe, y con esas investigaciones que nosotros hacíamos, pues
nuestro récord, que se cayeron algunos ministros por el tema de la corrupción, algunos funcionarios de oficinas del Estado, y eso pues no gustó y llegué a que me amenazaran. Mi hijo estaba muy pequeñito y lo tuve que sacar digamos, de la casa, del apartamento donde vivíamos, y él tuvo, digamos, muy ausente en esa época. Duraron, digamos, casi 2 años. Mi hijo lo veía esporádicamente, precisamente por contar esa verdad que he sido reiterativo. ¿Cree que hay libertad de prensa en Colombia? Libertad de prensa en Colombia, yo creo que sí. En Colombia sí existe la libertad de prensa, y esa es una verdad que debe reconocerse con objetividad. Quienes vivimos y observamos el devenir de los medios de comunicación, sabemos que en la actualidad, y me remonto a la actualidad, ningún medio ha sido cerrado ni perseguido por razones políticas. Por el contrario, en este gobierno se ha respetado, y lo valoro mucho, la libre expresión de todos los sectores, incluso de aquellos que a diario atacan, tergiversan, distorsionan los hechos con total impunidad. Vivimos una época en la que los medios pueden opinar sin restricciones, en la que cualquier periodista puede expresar su visión, incluso desde la desinformación o el sesgo político. Pero no debemos confundir la libertad con la falta de responsabilidad. La libertad de prensa implica también un compromiso ético, que también lo hablaba hace poco. La ética en el periodismo es el tesoro más grande. Informar con veracidad, equilibrio y rigor. Hoy asistimos a un fenómeno preocupante en que en algunos comunicadores han asumido el papel de actores políticos, opinando más que informando. Y eso para mí particularmente me da mucha tristeza. La opinión, que quieren disfrazarlo como información, reemplazando la noticia por la interpretación interesada. Y la opinión, por valiosa que sea, no es noticia. No podemos olvidar, sin embargo, que en Colombia ha atravesado épocas oscuras también por el periodismo, décadas en que la información significaba arriesgar la vida, en las que la censura, las amenazas y los asesinatos de periodistas marcaron esa historia nacional. Nombres valientes que quedaron en la memoria de este país como testimonio del aprecio que muchos pagaron por contar la verdad. Por eso resulta aún más valioso reconocer que hoy, con todos los defectos y tensiones del debate político a diario, existe libertad para ejercer el oficio periodístico. Para terminar, ¿qué mensaje le quiere enviar a los estudiantes de periodismo y a los periodistas y comunicadores de Antioquia, de Colombia, del mundo, porque este programa se escucha internacionalmente? Claro que sí. Un mensaje a los futuros colegas: que se enamoren de esta profesión, que la vivan, que la ejerzan con mucha ética, que la ejerzan diciendo la verdad. La verdad, aunque duela, es la verdad, y la verdad hace mucha falta aquí en Colombia. Ha sido muy grato tener hoy como invitado en Cuartillas Radio al periodista Carlos Julio Castañeda Escobar. Muchas gracias por haber estado con nosotros en nuestro programa institucional. Soy la querida, y Abraham, un abrazo para ustedes. Gracias y mil gracias por invitarme a Cuartillas Radio, a Radio Zipa Estéreo y emisora cultural Universidad de Antioquia. La verdad, valoro mucho, colegas queridos, este espacio que me brindan a mí.
en la radio Mercosur, en la prensa Mercosur, donde laboro actualmente, también ustedes tienen espacio ahí. Un abrazo gigante. Ética periodística con el expresidente del CIPA y profesor universitario Juan José García Posada. Esta es la sección de ética profesional del periodismo en el programa Cuartillas de Radio CIPA Estéreo y la emisora cultural Universidad de Antioquia. Ha sido objeto de controversia la ley de reciente expedición por el Congreso de la República mediante la cual se pretende regular la divulgación de encuestas electorales por los diversos medios de comunicación. La norma legal mencionada tiene el número 2494 de 2025, por medio de la cual se establecen medidas sobre la elaboración, publicación y divulgación de encuestas y se dictan otras disposiciones. Es una ley bastante extensa, llena de artículos, de parágrafos, de incisos, en la cual se pretende agotar todo lo que se refiere al uso de las encuestas, a la metodología de realización, a las publicaciones, la oportunidad, el tiempo, etcétera, etcétera, y se establecen las sanciones que prevén entonces los legisladores. Dice en el artículo primero sobre el objeto de la ley, que es, digamos, uno de los asuntos controversiales. La presente ley tiene por objeto regular la realización y divulgación de encuestas para cargos de elección popular y de opinión pública con el fin de garantizar la igualdad, al acceso de la información y la transparencia de los datos en aras de aumentar la confiabilidad y robustecer técnicamente la aplicación de dichas técnicas de investigación en el territorio nacional. En realidad, ese objeto ha venido cumpliéndose en las encuestas, sobre todo las que realizan entidades que tienen ya suficiente acreditación, pues por el acierto en los dictámenes que arrojan, por la metodología que ofrecen, por la confiabilidad que se han ganado ante la gente. Reglamentar la difusión de encuestas puede implicar un acto de censura previa. No tiene ningún sentido. En realidad, quienes han impugnado esta norma legal, pues están asistidos de toda la razón, porque con o sin encuestas, los veredictos o las decisiones que se tomen popularmente, pues son estables, se pretende que sean inmodificables. Las encuestas en realidad sí contribuyen a orientar, a sugerir, pero de todas maneras no constituyen dictámenes vinculantes, obligatorios, que pueden inducir a votar por determinados candidatos, pero eso con o sin encuestas puede hacerse. Más aún, si no hay encuestas, puede suceder que en determinadas agencias políticas se organicen métodos de pronóstico, de establecimiento de ciertas tendencias electorales y sin necesidad de encuestas se ofrezcan datos que en realidad no son confiables. La desaparición de las encuestas es algo que no tiene nada que ver con el desarrollo de los medios de comunicación, de la información electoral, con la organización de la llamada demoscopia, o sea, esa llamada ciencia de la auscultación de las tendencias de opinión pública, y es a todas luces una forma de restricción con la cual o sin la cual todo seguirá igual. En realidad, la restricción de las encuestas es una medida que es arcaica, que es inconveniente, que crea una cierta sombra de duda sobre las mismas tendencias de la opinión pública que pueden perfectamente auscultarse de una manera seria, responsable, como sí debe ser por los medios de comunicación, por las agencias políticas. De tal manera que esta es una norma que es inadecuada, no es pertinente y puede constituir un acto de censura.
Esta es la sección de ética profesional del periodismo en el programa Cuartillas de Radio Zipa Estéreo y la emisora cultural Universidad de Antioquia. Notas al aire en Cuartillas Radio. El movimiento Film War for Palestine se unieron en protesta contra el gobierno israelí a través de una misiva publicada en el diario británico The Guardian. Los miles de firmantes de la carta abierta, a la que se sumaron celebridades del mundo cinematográfico, incluyendo guionistas, directores, productores de talla internacional de festivales de cine de Cannes y Emmy, rechazaron colaborar con la cinematografía israelí implicados en el genocidio en la Franja de Gaza. Inclusive el conflicto en el enclave palestino se convirtió en protagonista en la gala de los pasados premios Emmy y en el reciente Festival de Cine de la Mostra de Venecia 2025. El bloqueo internacional se expande no solo a la industria cinematográfica. El clamor llegó a la industria musical. El grupo británico Massive Attack bloqueó sus canciones en Israel y pidió a Spordy retirarlas de las plataformas. La avalancha contra el gobierno se expande a todo nivel. Serán retirados del Festival Popular de la Canción Eurovisión y excluidos de las competencias deportivas como medida de protesta. Escritores, músicos y actores de países de Occidente se sumaron a la protesta impulsada por Film War for Palestine, quienes piden y presionan cada vez más para que pongan fin al exterminio en la Franja de Gaza. Entretanto, el mundo ondea la bandera palestina en repudio a la masacre de palestinos que ya cumplió 2 años el pasado 7 de octubre de 2025. Con el bloqueo internacional a Israel, se ha conseguido, luego de intensas negociaciones en Egipto, que Hamás e Israel acordaran la primera fase de su plan de paz en la Franja de Gaza. Esto sería un paso importante a lo que podría ser el fin en la guerra en el enclave palestino. Medellín transforma la atención en hogares de protección con un modelo más amable y reparador. Más de 800 menores y sus familias reciben apoyo emocional y psicosocial con el nuevo modelo de atención en hogares de protección de Medellín. La Alcaldía de Medellín, a través del proyecto estratégico Tejiendo Hogares y en articulación con la Secretaría de Inclusión Social y Familia, implementó un nuevo modelo de atención en hogares de protección para niñas, niños y adolescentes. Queremos entregar herramientas que fortalezcan los vínculos familiares a través de la disciplina positiva. Para nosotros es importante que niñas, niños y adolescentes reduzcan sus condiciones de vulnerabilidad, señaló Luz María Ramírez Correa, secretaria de Inclusión Social y Familia. La estrategia ya ha impactado a cerca de 800 menores de edad y a 857 familiares, quienes han recibido herramientas para el fortalecimiento psicosocial. Este enfoque, centrado en lo humano y lo reparador, busca fortalecer vínculos familiares y generar capacidades socioemocionales que contribuyan al retorno seguro de los menores a sus hogares. La colombiana Sara Macías, estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente en Valle del Cauca, obtuvo el miércoles 8 de octubre de 2025 el primer lugar en el campeonato de oratoria en español tras superar a 3 finalistas. Con su triunfo en España, la estudiante caleña se convierte en referente para los nuevos valores de la oratoria universitaria, demostrando la capacidad de los jóvenes latinoamericanos para destacarse en competencias internacionales. Escuchamos una parte del discurso donde se basó en el orgullo colombiano. Por quienes no lo conocen. Sucede que se convierte en un titular en una serie de Netflix que exalta en un nombre como el de Pablo Escobar, en una fría estadística de guerra como la de 9 millones de víctimas por el conflicto armado, o en un adjetivo que nosotros no elegimos. Eso le ha pasado a mi país, Colombia, que desde hace muchos años atrás ha sido reducido a una sola palabra: la violencia. Como si más de 50 millones de personas e historias pudieran resumirse en una sola herida. Aquí
es donde nace una pregunta. ¿Qué pesa más? ¿Los estigmas que tienen de nosotros o la voz de millones de colombianos que aún tenemos algo por decir? Cuando dejamos que otras personas cuenten nuestra historia, estamos dejando que ésta se convierta en un estereotipo. Por eso, hoy aquí frente a todos ustedes quiero decir algo fuerte y claro. Colombia debe ser contada por los colombianos, desde nuestras montañas, nuestras risas, nuestra resistencia y resiliencia. Bien amigos, así llegamos por hoy al final de Cuartillas Radio. Les estuvimos acompañando con muchísimo gusto Karina Torres Puerta, presidenta del SIPA. La directora ejecutiva del SIPA, comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario. El expresidente del SIPA, Juan José García Posada. Gloria Hernández Velázquez, la practicante de comunicación social Margarita Sierra López y quien les habla, Abraham Umbarila Saavedra. Éxitos en esta semana que comienza. Aquí finaliza Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Cuartillas. Los esperamos en un próximo programa. En el aire, Radio SIPA, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.